Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Abrimos nuevamente la ventana en este espacio radial que con mucho calor acompaña en esta radio todos los jueves. Quienes hablan aquí de la bandera, tiene el gusto de presentarles también a mis dos compañeros de edición de hoy, que es Néstor Grajales y Alex Martins, quienes estaremos viendo un poco la panorámica que ofrece la ventana abierta, como bien dice el título de nuestro programa, esta ventana abierta al mundo y a la comarca, porque esta semana sí, efectivamente hubo noticias de fuera de fronteras. Uh-huh. Ya habíamos comentado en el programa anterior, el programa del lunes, que si bien está más centrado en economía, está también patrocinado por nuestro mismo grupo de trabajo, el Economista Callejero. Habíamos mencionado el tema de la salida al exterior del presidente Orsi, uh-huh, a una cumbre que fue la cumbre de la CELAC. ¿Usted ha sentido hablar de la CELAC, estimado? Sí, claro. No hay mucha información sobre la CELAC acá, no hay mucha gente que conozca como yo, más allá de lo que implica la CELAC. O sea, más allá de saber de qué se trata, no creo que haya mucha gente, yo me incluyo ahí, en ese grupo de desconocimiento, qué implica la CELAC, cómo funciona. Pero hay gente que festeja el logro, algunos logros sí, del tema, ¿no? Sí, a mí me llamó un poco la atención un tuit del señor Caggiani, porque un tuit o un hilo de 3 o 4 tuits del señor Caggiani que anuncia con bombos y platillos que tras 40 días de gestión del nuevo gobierno y del presidente Orsi en su primer salida del país, consigue aparentemente uno de los logros que tenían trazados como objetivos dentro de su política exterior, que sería la de lograr la presidencia del bloque de los estados americanos y del Caribe. Parece que el presidente Orsi, en todo caso el país, nuestro país, Uruguay, claro, va a ocupar la presidencia pro tempore de la CELAC en el año 2026. Todos los organismos multilaterales internacionales que andan en la vuelta, entre otros, incluido el Mercosur, tienen un régimen de rotativo en la presidencia. Quizás, y ahí viene mi ignorancia, quizás no esté, en el caso de la CELAC, predigitado la sucesión de presidencias como está en el Mercosur, que ya está predigitado. Tal año es Uruguay, tal año Argentina, tal año Brasil, Paraguay. Bueno, pero bueno, el señor Caggiani lo destacó como un gran logro, ¿no? Un gran logro. Yo no alcanzo a visualizar, la verdad, qué tal logro es eso. Además habla de una decisión unánime del bloque, y ahora precisamente estamos conversando antes de entrar al aire, Heraclio, que en la CELAC es norma las decisiones unánimes, ¿no? Exacto. No se adoptan decisiones en las declaraciones finales, ¿no?, de estos encuentros, que te diría que es en general norma de este tipo de eventos, el hecho de que se aprueba aquello en el que todos estén de acuerdo, y entonces allí se establece la unanimidad. O sea, la ratio por la cual una declaración de cualquier organismo internacional
surge, es, te diría, más bien tradición de este tipo de organismos, es que la apoyen todos. Si no hay apoyo del 100% de los miembros, no es aprobada, no es representativa, no es por mayoría, sino que es por unanimidad. Esta aclaración viene a cuento de unos ruidos que han habido sobre la declaración aprobada por esta cumbre, pero antes de avanzar más, ya que vos decías que la gente no tiene mucha noticia de la CELAC, vale la pena, ya que abordamos esto, comentar a ver un poquito qué es la CELAC. CELAC es una sigla que refiere a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Está integrado por 33 miembros. Bueno, se hacen reuniones cada 6 meses o cada un año, no sé bien la cuestión, pero lo que sí es cierto es que tienen presidencias rotativas. También es norma diplomática que esta agenda sea, digamos, preanunciada, pero de todas maneras no sabemos bien si en este caso estaba diseñado o no. Lo cierto es que sí coincide para la primera salida que hace el presidente Orsi. La CELAC tiene 33 miembros, como comentábamos recién, y están allí democracias de todo el continente, también hay dictaduras, en el caso de Cuba. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. Cuba y Venezuela están en la CELAC. Sí, y también Nicaragua. Y Nicaragua. Qué lindo grupito. Sí, por eso señalar esto es importante, porque si uno va a las declaraciones que hizo el presidente Orsi en su discurso, fueron justamente hablando de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Pero sobre todo la democracia. Sonaba un poco ruidoso el comentario, en tanto y cuanto habían, digamos, representantes de notorios regímenes autoritarios, de notorias dictaduras de América Latina. Incluso hacia el final de la presentación, Orsi hizo una referencia que yo interpreté como te diría, como un golpe en los tobillos, ¿A quién? Bueno, al organismo, porque hizo todo un desglose sobre el principio de los derechos humanos, la reivindicación de los mismos, habló del vínculo de Uruguay con esta doctrina, con esta forma de pensar políticamente, y hacia el final mencionó en una frase que quedó muy perdida, ¿no? Pero está en la web de la Presidencia de la República, una referencia de que, bueno, que el organismo debiera pensar su constitución, y se refería a que fueron, en este caso, en esta cumbre, muy poquitos presidentes. De alguna manera fue, eso sí, es una crítica, digamos, de entre casa, pero no crítica en el sentido de cuestionar el organismo, sino más bien para indicar que, bueno, no hablamos de una organización muy importante. A ver, es un organismo de integración que tiene un fuerte talante ideológico. La declaración final lo demuestra, y por supuesto que salieron todos los lugares comunes de las ramificaciones políticas que tienen los países. En el caso de Argentina, las Malvinas son argentinas. En el caso de Cuba, no hay bloqueo. En fin, ese tipo de declaraciones así. Pero básicamente creo que una reunión tan poco trascendente desde el punto de vista diplomático, repito, fueron muy poquitos presidentes latinoamericanos, creo que es más bien, importa más bien el hecho de ir para hacer contactos, que creo que es un poco claro. El objetivo que procuró el gobierno uruguayo al asistir en la persona del presidente y su séquito a esta cumbre. Han salido algunas críticas y ya se han empezado a comentar en redes, que bueno, que tuvo un encuentro
informal, ¿no? Pero encuentro al fin con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sí, mira, Heraclio, el propio, perdóname la interrupción, justamente el propio Cajiani en el hilo de tweet mencionaba como, entrecomillado, importantes reuniones bilaterales que tuvo Orsi con algunos de sus colegas. Por ejemplo, con José Raúl Mulino de Panamá, con Petro de Colombia, Gustavo Petro de Colombia, con Xiomara Castro de Honduras, con Claudia Sheinbaum de México y, por supuesto, con Lula da Silva. Importantes reuniones bilaterales. Bueno, con sus presidentes afines ideológicos en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, en realidad no se vieron representantes notorios de fuera del bloque, digamos, de izquierda o progresista, como quieras llamarlo, del continente. Lo cierto es que esta reunión fue oportunidad para que Orsi hiciera su primera salida internacional. Hay también algunas declaraciones que vamos a comentarla dentro de unos minutitos a su retorno. Pero bueno, de alguna manera esta instancia muestra un sesgo en la tónica de el relacionamiento internacional que Uruguay pretende para estos 5 años. Te diría que es la primera instancia en donde el gobierno toma postura, digamos, con acento, porque el hecho de hacer un viaje presidencial en el lenguaje político-diplomático no es una cosa menor, y que además destaca en un relato político, gubernativo, signado por la indefinición de las cosas. Por ejemplo, ahí parece que algunos comentarios dentro del Frente Amplio reclamándole al gobierno que haga más anuncios, y esto un poco es fruto de la falta de definiciones que este gobierno ha adolecido. Pero bueno, eso creo que es parte de lo que vamos a conversar luego de la pausa. Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y retornamos al mundo que se vislumbra por la ventana abierta, y vale la pena comentar los epígonos que tuvo este viaje del presidente Orsi, porque en su retorno al país hizo algunas declaraciones que, bueno, también alimentaron el semillero y los mentideros montevideanos y del Uruguay, porque las redes han estado llenando de comentarios, ¿no? Ahora, Heraclio, en esos anuncios, capaz que estoy muy ansioso, pero en esos anuncios, aparte del
bueno, logro, según como lo catalogó el señor Caggiani, aparte del logro de que un club ideológico lo vote a Orsi como presidente, porque en definitiva la CELAC, con las ausencias notables que tiene, termina siendo un club ideológico. Más allá de ese logro, entre comillas, ¿hubo algún logro? O sea, ¿el presidente Orsi se vino con algún logro en el campo económico, en el campo de las relaciones con otros países? ¿Se consiguió algún logro concreto o el logro es ser el presidente de la CELAC en el 2026? Mira, algo de eso se preguntó a su retorno a Montevideo. El presidente ya está de retorno, ya asumió nuevamente el mandato, y ahí justamente los periodistas preguntaron sobre algo parecido a lo que vos estás señalando. Que hay respuesta que te diría que da nota a lo que vos estás diciendo. Bien, escuchamos. ¿Cómo se para cuando desde algunos sectores políticos hoy trasciende de que el Frente Amplio hubo una reunión con el secretario de la Presidencia y el ministro de Economía para calmar la ansiedad? Porque en los primeros días de gobierno no se han hecho anuncios de importancia. Es que yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar. Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo. Hay que trabajar. Y cuando yo digo vamos a tal lugar y vamos con empresarios a visitar un país, vamos y no andamos haciendo anuncios. Miren que capaz que no. El que espere anuncio. ¿Eso para todas las fuerzas políticas? No, a ver, lo importante es la acción, lo que pasa, lo que nuestra gente vive y lo que nosotros logramos hacer o lo que de repente no logramos hacer. De eso se trata. Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio. No hablaba exactamente de la CELAC, pero sí era al retorno del encuentro y daba pauta de cuál es la tónica del mandato Orsi. Claro. Mandato sin anuncios. O sea, en definitiva, ¿qué trajo de la CELAC? Bueno, porque está bien, ¿no? Hacer anuncios. No va a anunciar cosas que no ocurren, pero cuando uno se refiere a anuncios, uno se imagina que el presidente va a contar algo que se consiguió, o sea, alguna cosa concreta, ¿no? A mí me da la idea de que este viaje, digamos, forma parte de los titulares que en la semana el gobierno instala, los gobiernos casi que protocolar. Yo te diría que sí, porque en realidad, este tipo de reuniones en realidad tiene muy poco efecto. Tienen poco efecto las del Mercosur, por ejemplo. Sí, nos va la vida mucho más de cerca. Tenemos que ser completamente críticos en todo, ¿no? O sea, acá no hay sesgo. En el Mercosur pasa lo mismo. Entonces, en este tipo de encuentros donde además hay visiones tan dispares, fíjate esto. Decíamos al principio que las declaraciones de estos organismos, por criterio general diplomático, se toman por consenso. O sea, si todos están de acuerdo, sale, y si no están todos de acuerdo, no hay resolución que represente al organismo. Y fíjate tú que cuando la presidenta de Honduras cierra la conferencia, ahí hay un instante donde ella contabilizan ahí los apoyos de los países, y termina diciendo, bueno, hay consenso para esta declaración. Todo el mundo empieza a aplaudir, pero ahí se siente la voz del representante paraguayo diciendo, no, Paraguay no acompaña esta medida, esta declaración. Y al segundo sale el argentino, ¿no? Argentina tampoco. Con lo cual, esto está en los estatutos de la CELAC, quedan, digamos, no se puede decir que la cumbre terminara con una declaración formal que amparase a todos los miembros. Y de hecho, incluso la Cancillería Argentina, hace algunas horas nomás, sacó una declaración denunciando esto,
parece que lo que va a evidenciar es la disidencia de la postura argentina y además un reclamo legítimo. ¿Y declaración? ¿Hubo una declaración? Sí, todo este tipo de cumbres sacan una declaración. Te diría que acá lo que importa es la no unanimidad ideológica, porque ese es el punto. Desde el punto de vista formal es nula la declaración, porque si no está contemplada por todos los socios integrantes, como que no tiene validez. A ver, tampoco es el misterio de Santísima Trinidad ni un dogma fundacional. Es una declaración política, pero en este caso lo que es relevante decir es que esa disidencia que mencionábamos en algún instante de esta presentación se revela en eso justamente, que ahí no hubo consenso y hubo consenso de otros representantes de otra línea política que también asisten ahí. En este caso van representantes de menor jerarquía, no va presidente por ejemplo, pero va el canciller, ¿no? Claro. En el caso de Uruguay fue el presidente y el canciller también, ¿no? Entonces cuando vemos este tipo de cosas simplemente anotamos un dato, y es que de alguna manera yo lo asocio con lo que vos decías de Caggiani, ¿no? Sí. Se le está dando importancia a la presidencia de CELAC en una instancia en donde no tiene demasiado vuelo. A ver, a mí me parece política. Me parece más que un gran logro, me parece intrascendente todo esto, ¿no? Es algo. ¿Vos te imaginás, Heraclio, al señor Caggiani o algún integrante del gobierno contándole este gran logro a la gente que trabaja en Calcar? ¿Qué le diría a la gente? Bueno, yo creo que este tipo de encuentros, no lo pienso solamente para Orsi, está claro que me ha tocado en la tarea profesional cubrir muchas cumbres de este tipo, y uno termina un poco empalagado de tanto protocolo estéril y declaraciones que son formales sin ningún tipo de incidencia real en la vida de la Yo gente. te voy a confesar una cosa, a mí me resultó mucho más interesante aquellas cumbres en las que participaba el presidente Lacalle Pou, en la que por lo menos, trascendían más, porque por lo menos el presidente Lacalle Pou le recitaba Patria y Vida a Díaz Canel, y me parecía más trascendente que estas cosas. Es un poco, eso que vos decís es un poco la lógica que tienen estas instancias para los gobiernos. Es un poco una vitrina. En el caso ese que vos señalás, estás viendo en donde Lacalle Pou, en su caso, utilizó aquella famosa cumbre para precisamente enrostrarle a Díaz Canel, una canción que sea incluso creo que proscrito en Cuba, si no estoy mal informado. Sí. Pero lo cierto es que fue usado más como vitrina que como lugar de logros, que creo que es un poco la instancia que le pasa a Orsi. Claro. No hay declaraciones indicando que haya habido elementos importantes para Uruguay tras esta cumbre. Pero sí me voy a remitir a la declaración que pasamos hace un ratito del presidente, porque detrás de esto yo creo que está el problema, el fantasma que anda dando vueltas por Casa de Gobierno, ¿no? Y tiene que ver con el asunto de que el gobierno no ha hecho grandes anuncios. Eso que comentaba el periodista en la pregunta, en el copete de la pregunta que le hicieron al presidente, estaba justamente la indicación de que han habido reuniones a nivel de Frente Amplio preocupados por la falta de anuncios. Esto en vísperas de votar un presupuesto, en vísperas de no haber muchas definiciones sobre la mesa, esa cautela que es notoria a esta altura de las cosas. Orsi es un representante de esa lógica, pero sin duda alguna todo el gobierno está acompañando la cautela. Hay por ahí comentarios
preguntando sobre el presidente, sobre Charles Black, el ministro Charles Black, ¿no? Carlos Negro. Claro, se ve que quien ponía eso, me refiero a un tuit que le pusieron, estaba hablando de alguien que no quería comprometerse, entonces lo nombraba de esta manera, Charles Black, ¿no? Pero Negro ya está en la agenda del criticón, digamos, global y político, ¿no? Sí, sí. Incluso algunos ministros que siempre están haciendo declaraciones de todo tipo y anuncios, se han llamado recaudo, y están teniendo cautela. Bueno, hay en esto una especie de cautela. Yo creo que se va a dilucidar cuando tengamos la ley de presupuesto sobre la mesa. Veremos si la ley de presupuesto nos trae algún sabor, porque sí, algunos va a tener que traer. En 40 días lo que tenemos hasta ahora es un gobierno bastante soso, sin anuncios y sin hechos, sin cosas. O sea, no se han anunciado cosas, pero no se han hecho cosas tampoco. Y ojo, porque yo he escuchado decir, Heraclio, capaz que vos lo escuchaste también, Alex, que las cosas que se plantean, que se ponen sobre la mesa los primeros 100 días de gobierno, son fundamentales. Ya van 40, ¿no? Sí. Bueno, y por ahora, cric, ¿no? Sin novedad. En el frente, valga la paradoja. La paradoja. Sí. En fin. Quizás la polémica se resguarde para la discusión presupuestaria. Creo que nadie está diciendo nada, nadie está anunciando cosas, porque nadie sabe en el fondo qué plata hay. De hecho, Cecilia Cairo, que es una de las personas que ha sido titular de ciudades explosivos, digamos, bueno, aquello de que, la gastadora compulsiva. Sí, la gastadora compulsiva. Bueno, está diciendo, bueno, vamos a ver qué plata tenemos. O sea, ya está rebobinando la cuerda de la cometa. Ya fue suavizando su... Y yo creo que hay, en el gobierno creo que hay una línea en ese sentido, ¿no? Que eso lo marcó el ministro de Economía, Gabriel Odone, que me parece que pasó la noticia y el aviso al propio presidente, no para indicarle que él no fuera cauto, porque él creo que trae esa condición en su mochila, sino para que esto se hiciera extensivo a los demás representantes del gobierno, del Poder Ejecutivo. Pero bueno, estamos en esa indefinición y hay que esperar algunos días más a que se avisore lo del presupuesto. Ahora, en víspera de Semana Santa. En sintonía. CX40 Radio Fénix. 1330 AM. La radio popular. Tercer bloque de esta ventana abierta al mundo, y hoy nos va a acompañar Julio Martino, como siempre, los días jueves, con su mirada desde Europa, que ha sido tan aleccionadora y tan esclarecedora. Sí, esclarecedora, pero sobre todo que avisora cosas que luego uno lee en la prensa como hechos que están sucediendo, ¿no? Porque en realidad en Uruguay existe hoy una notoria ausencia de reflexión sobre lo que pasa en el mundo a nivel de prensa, y bueno, creo que este aporte que semanalmente hace Julio es una bocanada de aire en este universo de las noticias. Sin duda. Julio, ¿estás ahí? Sí, con mucho gusto. Un saludo a ti, a Néstor, a Alex. Aquí, gracias, Julio. En una Europa que no se aburre, ¿eh? Sí. Donald Trump no me deja aburrirse. Contá un poquito, Julio,
¿cuál es el pulso más notorio estos días en Europa? Hay noticias ahí todos los días, por supuesto, ¿no? Hay cosas que son sumamente graciosas, ¿verdad? Como ustedes saben, suspendió por 90 días la aplicación de los aranceles, no de los aranceles en general, porque el 10% se lo mantuvo a todos los productos que entren a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Y exclusivamente a China se lo aumentó a más del 100% en un duelo que no sé a dónde va a terminar, pero que repercute acá en Europa. Y la Comisión Europea respondió que, bueno, atentos a la decisión de Donald Trump, que posterga por 90 días, ellos graciosamente también postergan por 90 días, más vale, porque si actuaran como China, la consecuencia podría haber sido un desastre, ¿verdad? Acá están temblando, por ejemplo, por los vinos, por el aceite de oliva, porque la posibilidad de cargarle aranceles al Bourbon, que es el whisky americano, se desechó automáticamente ante el temor de que los vinos españoles y europeos, de los cuales los españoles son un importante porcentaje, y los aceites de oliva españoles, italianos, tuvieran la repercusión de ese arancel al Bourbon, al whisky. Entonces, como ha sucedido desde que empezó toda esta, yo no sé si llamarle drama o comedia, el oyente verá que a veces es un drama y muchas veces una comedia. Europa ha ido actuando, reaccionando al vendaval Trump, ¿verdad? Claro. Ha estado a la defensiva todo el tiempo. Y claro, Donald Trump no hay día que no dé un titular. Y no hay día que conmocione a Europa y al mundo. Y eso, yo no sé si está incluso hasta afectando los nervios de la clase política y empresarial europea, porque claro, quita muchas posibilidades de ver una predicción de futuro clara. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, efectivamente, porque hoy mismo Donald Trump recalcó que si en 90 días no se llega a acuerdos satisfactorios para Estados Unidos, vuelve a poner los aranceles, y lo más importante sobre esta declaración es creérselo, porque lo hará. Entonces no se ha quedado con las ganas de hacer lo que dice. Hoy mismo sabemos que mandó tropas terrestres a Panamá y que le arranca al presidente de Panamá el compromiso de que va a ayudar a Estados Unidos a echar a China del canal y obliga a que de los 120.000 guardias nacionales que tiene México repartidos por todo el territorio, 90.000 estén en la frontera con Estados Unidos. O sea, le va doblando el brazo a todo el mundo y China va aguantando, ¿verdad? Y esto coincide, fíjate, Heraclio, Néstor, Ares, con que el presidente de España, en su delirio de líder europeo mundial, le dio por viajar a China. Y en el mismo momento que decide viajar a China es que escala el conflicto comercial de Estados Unidos con China, escala rifirrafe de que te subo tanto, te devuelvo y te lo subo más, y si me respondes, yo vuelvo a responder. Y él está en vuelo hacia China desde Vietnam en medio del río, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que han repetido hasta el cansancio en la televisión europea y en España, el secretario del Tesoro dice claramente, no sé si fue el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía de España, lo dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que España debería alinearse con China. Y él agregó, si hacen eso será como cortarse el cuello, ¿verdad? Y es una amenaza nivelada, es directa. Entonces llega Sánchez a China y dice, no, nosotros somos amigos de un comercio multilateral, claro, que permita las relaciones comerciales con todo el mundo, y los medios españoles, europeos, se deshacen en buscar explicaciones a lo que pasa y a colocar a China como una víctima de toda esta situación, ¿verdad? Sí. Y a Donald Trump como un villano, como un matón, como un gángster, ¿verdad? Y claro, sacrifican en todo este complejo momento que está viviendo la historia de la humanidad, que en el plano de los matones en Estados Unidos existen libertades democráticas que en China no.
En Estados Unidos hay partidos políticos en la oposición, libertad de prensa, y en China no. Estados Unidos no ocupa ningún país ilegalmente, y China desde la década de 50 ocupa el Tíbet ilegalmente. En Estados Unidos no hay persecución religiosa y China realiza persecución religiosa contra grupos étnicos, e incluso a la propia Iglesia Católica le ha copado la dirección. China es la que nombra a las autoridades de la Iglesia Católica China. En China hay un solo partido político. Entonces es muy difícil defender a la víctima, que en este caso es China, pobre China, ¿verdad?, que defiende el libre comercio, lo cual es una verdadera paradoja para que los comunistas hagan esto. Entonces, estamos en una situación llena de contradicciones. Frente a esto, Isabel Díaz Ayuso salió hoy a decir, por este viaje de Sánchez a China, que Sánchez nos está entregando el comunismo chino, dijo, y que es lo menos patriótico y español que se puede hacer. Vox, para no quedarse de menos, dijo que siempre está buscando el PSOE y Sánchez unirse a quienes nos quieren quitar la libertad. Y China dice que el matón no es Sánchez, que España es su amigo y que el matón es Trump, ¿verdad? Entonces, el que ataca la libertad de comercio es Donald Trump. Fíjense la complejidad de la situación, el conjunto de valores que se están disputando en estos momentos en la prensa europea, en la política europea, en la cabeza de los europeos, que muchos seguramente a esta altura están apagando hasta la TV, porque ya se un lío, escuchan una cosa un día y al día siguiente la contraria, ¿verdad? Y que nos mete en una situación de incertidumbre. Hasta hace 2 semanas estaban explicándonos que teníamos que tener un kit de supervivencia porque en cualquier momento se venía la guerra. Ahora estamos en que nuestro mejor amigo es China, ¿verdad? Sí. Mañana Dios dirá. Lo que sí es cierto que la política interna europea están haciendo todo lo posible para impedir que las nuevas formaciones de derecha accedan al poder. Y Abascal se ha autopropuesto para intermediar con Donald Trump, para intermediar con Estados Unidos, para que estos aranceles no perjudiquen a España. Porque claro, lo han acusado de que es un traidor, de que apoya a Donald Trump en contra de los intereses del país. Bueno, yo me ofrezco para mediar. Lo único que pido es que el gobierno de Sánchez llame a elecciones, ¿verdad? Que es algo que se le viene pidiendo continuamente porque él carece de mayoría si se apoya en la ultra izquierda y en los grupos separatistas. Y Meloni ayer mismo partió hacia Estados Unidos, también con la intención, supongo yo, de crear un puente no solo hacia Italia, sino hacia Europa, y que ha estado hablando en ese sentido Elon Musk, que hoy mismo se reunió en el gabinete de ministros de Estados Unidos, estuvo participando, que ha abogado porque a Europa no se le apliquen estos aranceles. Pues ese es un poco el panorama. Sumemos a esto que Marine Le Pen la han dejado fuera de la política y hizo un acto en Los Inválidos en la tumba de Napoleón, donde recibió el apoyo de su grupo político, el Reagrupamiento Nacional, y que ha prometido agotar todos los medios legales y pacíficos que estén a su alcance para lograr ser candidata presidencial al 27 y no permitir esta estafa a la democracia, porque precisamente la consigna del acto de reagrupación nacional de Marine Le Pen fue salvemos la democracia. Así están un poco las cosas en Europa hoy, estimados amigos. Néstor, Alex, no les prometo que la semana que viene esto sea igual, seguramente va a ser todo distinto, así que no tengan certezas ninguna. Es siempre noticia fresca, ¿no? Claro, sin variado. duda. No, y otra cosa, fíjate que se dan contrasentidos hasta ideológicos, porque los lugares comunes que decíamos, vos lo señalabas en tu comentario, ahora el amigo para un bloque es China, pero a su vez China es el único régimen comunista, digamos, sedicente comunista al menos, que está teniendo hegemonía, y a su vez es quien defiende el libre comercio. A su vez hay otros que les dicen que China en realidad no incumple todo lo que firmó para entrar a la OMC. O sea, un montón de elementos del dogma de estos tiempos que son notoriamente contradictorios. Julio, gracias por tu participación como siempre y muy aleccionador lo que has comentado. Pues un gran abrazo para todos y siempre acá con
con la morriña por la patria, ¿verdad? Bueno, Hasta la próxima semana. hasta la próxima semana si Dios quiere. Bueno, a Julio, si le gusta el Jack Daniels, que se quede tranquilo, que le mandamos desde acá cualquier inconveniente, ¿no? Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y llegamos al último bloque de esta ventana abierta. Heraclio, antes de que termines el bloque final, déjame decirle a Julio, vos me decías que Julio no gusta el whisky, bueno, pero si no le gusta el Jack Daniel, Coca-Colero. si es gran Coca-Colero, que no se preocupe, que le haremos llegar algún envío de Coca-Cola desde acá si se pone muy complicada la cosa. Sin duda. Bueno, decíamos justamente que en este cuarto bloque quien va a llevar la voz cantante del programa es Alex, por su comentario de algo que de alguna manera preanunció Julio en su anterior disertación, vinculado al escenario político europeo. ¿Qué tenías vos como comentario, Alex? Sí, un poco reflexionar lo que viene pasando con lo que podemos decir derecha o nueva derecha en Europa, lo que pasó con Le Pen, que dijo Julio, y lo que pasó también en Rumanía también con el candidato que ganó en la primera vuelta y luego un tribunal impidió que se desarrollara la segunda vuelta, y resulta que los miembros en ese tribunal habían trabajado en una empresa, en una organización llamada Open Society, de nuestro amigo George Soros, ¿no? Y bueno, y entonces no se desarrolló la segunda vuelta. Luego querían desarrollar las elecciones nuevamente, y el candidato que se iba a presentar lo metieron preso porque no cumplía con ciertas características legales. Entonces, para salvar a la democracia, metieron preso al oponente. Bueno. Y lo mismo el caso Trump, que creo que un poco se habla bastante porque justamente Estados Unidos es la potencia que es, ¿no? Y en el caso de él también fue echado de Twitter, después lo quisieron, por casos judiciales lo quisieron poner preso, y después hubo un intento de asesinato que fue muy poco documentado en los medios. No se vio mucho de este tema y fue algo muy relevante, ¿no? Porque eso podía haber determinado cómo siguieron las cosas. Pero bueno, después del tema de eso, que hoy hablamos un poco del tema de los derechos humanos, pero hoy en día se están usando un poco el tema, la frase derechos humanos, también como una suerte de acusarte de antiderechos para deshabilitar tu discurso o tu forma de actuar. Entonces, bueno, se dicen defensores de la humanidad, pero luego se ven estas cosas, ¿no? Sí, el tema de derechos humanos, como tantos otros artefactos ideológicos, digamos, sirven para encubrir muchas posturas que en realidad no tienen nada que ver con el tema de derechos humanos, ¿no? Lo cierto es que esta cuestión forma parte de la famosa hegemonía política
vinculada a lo políticamente correcto, porque claro, dentro de la agenda de lo políticamente correcto hay algunos tropos, algunos conceptos medulares que cimentan el discurso, precisamente, de lo políticamente correcto. El tema de los derechos humanos es parte de esa perspectiva. Y no siempre el tema de derechos humanos efectivamente está contemplado. Digo, el caso más notorio, que yo te diría que está arriba de la mesa, es la presencia, que además tiene una presencia muy importante a nivel de redes, de Bukele, Nayib Bukele, donde precisamente él ha instalado una dialéctica distinta, prácticamente rompiendo el discurso con los organismos internacionales, mucho antes de esto que pasó ahora con la OMS de Estados Unidos, cuestionando la OEA, cuestionando a aquellos que dicen, bueno, sí, pero la OEA, cuando apretamos los tornillos con el grado de la delincuencia, vino enseguida a protestar por los delincuentes. Entonces, hace un discurso, digamos, que es también de confrontación, que cambia la tónica, y el argumento son los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, forma parte, creo, del tironeo en lo ideológico. Yo creo que Bukele en cierta medida apela al sentido común, es decir, trata de buscar el contraargumento dentro utilizando los propios tropos, como decís tú, Heraclio, pero invirtiéndolos, ¿no? Es decir, el presidente Bukele, por ejemplo, hace referencia a los derechos humanos de las personas que de bien que andan caminando por ahí, por la calle, ¿no? Tú recordarás que en alguna ocasión, en algunos comentaristas instalaron en Uruguay la idea de bukelizar el escenario político uruguayo para controlar la delincuencia. En aquel instante recuerdo que salieron algunos políticos cuestionando esto, incluso en ese momento le preguntaron, creo que a la calle, y él dijo, bueno, la idea de Bukele en realidad no está en la agenda nuestra, porque hay que decirlo también, se habla mucho de los éxitos, vamos a decir, en cuanto a delincuencia y a criminalidad que ha logrado la política represiva de Bukele, pero lo que no se dice con tanta reiteración es que el contexto, digamos, por el cual Bukele ha podido hacer esto es lo que acá estaría inscripto en las medidas prontas de seguridad. O sea, en Uruguay, para poder hacer lo que hace Bukele en su país, habría que suspender los derechos individuales, porque es un régimen de excepción, y eso es un poco la piedra en el zapato de todo el discurso de Bukele. Por eso sale en forma tan agresiva contra los organismos que cuestionan su condición política, su legitimidad política, básicamente. No es cierto que sea ilegítimo. La primera cosa que vamos a decir que puede llevar, que puede poner arriba de la mesa algún cuestionamiento de políticas formales, el intento de reelección, que es algo que está arriba de la mesa y no se puede en el caso de El Salvador. Pero lo cierto es que se trata de un gobierno legítimo, que utiliza las medidas, vamos a decir, un mecanismo institucional de suspensión de garantías individuales para lograr este régimen de control de la delincuencia. Si es así, el famoso SESCOT, básicamente se alimenta de una lógica institucional de esa naturaleza. Bueno, para que Uruguay pueda bukelizarse, deberíamos ir a una lógica de ese tipo, y no sé si hay tanta unanimidad al respecto, ¿no? Hay un contexto sociopolítico diferente, ¿no? En el caso nuestro que en el caso de El Salvador. De cualquier manera, situaciones como la de Bukele, por supuesto que pueden acarrear o conllevar determinados riesgos. Pero por eso está eso que se llama sentido común y eso que se llama criterio.
mientras que el señor Bukele utilice el sentido común y apele al criterio, al buen criterio, nos cierra la boca y poco le podemos decir, ¿no? O poco le podemos criticar. Porque en definitiva, Alex, y te dejo, redondeo esto y te dejo, en definitiva, hay que analizar la relación. Es como los médicos, Heraclio, vos estudiaste medicina, ¿no? Vos sabés que hay una ecuación, hay un equilibrio delicado entre el beneficio y el riesgo de los medicamentos o de determinados tratamientos médicos. Bueno, esto es igual, ¿no? Y en el caso de El Salvador era un paciente que estaba en estado de coma, ¿no? Sí, la diferencia además es notoria, porque en el caso de El Salvador hubo una guerra enorme, una guerra de muchos años, una guerra civil, claro. cuantiosísima en muertos, digamos, y las estructuras militares se desarmaron, pero la gente que se educó haciendo la guerra no desapareció. Y esto es, fue la materia prima de las famosas Mara, la Mara Salvatrucha, el grupo del barrio 18, las pandillas, que son algo más que grupitos de gente armada, ¿no? Es algo mucho más suculento. Claro. Ya eran estructuras delincuenciales que tenían incluso ramificaciones para toda Centroamérica y para Estados Unidos incluso. Claro. Que no es el caso de lo que está pasando acá, por suerte. Alex quería decir algo, yo lo interrumpí, Heraclio. Sí, uno no tiene que ir directo al sistema Bukele, o si ponemos Uruguay, el sistema de Uruguay en una punta y el de El Salvador en otra, probablemente Uruguay se tenga que correr un poquitito más hacia ese lugar, porque una de las principales preocupaciones en Uruguay es la seguridad. Claro. Entonces entiendo que habría que tomar alguna medida un poco más contundente en relación a la seguridad. Y bueno, y volviendo al tema de China, que fue hoy de nuevo China ya tenía aranceles altos frente a Estados Unidos y tenía medidas para el Estado favorecer a las empresas chinas y que causaban una competencia un poco desleal frente a México, a Estados Unidos, a Europa, y que fue un poco también lo que ayudó a degradar un poco las economías de estos países, la industria. Fíjate que incluso hoy decíamos que China es el único país comunista que tiene, en realidad formalmente es comunista, muchos dicen que es capitalismo de Estado, porque en definitiva las empresas funcionan como si fueran empresas capitalistas, pero son propiedad estatal. Ahí habría toda una lectura para hacer, porque en definitiva las empresas están manejadas por una suerte de burocracia o de mandarinato empresarial, claro, que surge del propio régimen. Pero lo cierto es que China también tiene sus luces y sombras en la lógica económica de China. China, por ejemplo, no es muy repetido, pero está claro que tiene hace ya 3 años ya una crisis bancaria muy importante. Han quebrado las dos principales organizaciones que hacen que manejan el negocio inmobiliario en China. Allá no es como acá, allá hay una especie de banco hipotecario que a su vez también hace el arrendamiento de propiedades. O sea, imagínense que los inmobiliarios, los bancos y todo el manejo en derredor de las propiedades las maneja una empresa. Bueno, eso es lo que es los grupos empresariales inmobiliarios chinos. Bueno, han quebrado los dos más importantes. Hay empresas que están funcionando por voluntarismo político. Bueno, yo creo que hay muchas lecturas para hacer de una realidad que es muy distinta, que se conoce poco y se informa menos. Bueno, para eso tenemos este programa de Abrir la Ventana al Mundo. Y los que vienen, porque ya se nos fue. Bueno, estimados amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.